amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Construyendo una Vida Mejor. Y nos encontramos con el doctor José Ramón Carucci, quien es experto en reingeniería de la mente y fundador de Destiny Way. Bienvenido, doctor. Gracias, Carmen María, por una vez más estar aquí para traer cosas muy buenas para toda la audiencia. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es tu mente, tu mejor aliado para prosperar. Así es, esos son dos temas muy importantes. Hoy basado específicamente en lo que es la mente táctica y la mente estratégica. Así es. Tenemos que regresar un poquito a hablar de lo que es el consciente y el inconsciente. Entonces queremos que nos vuelva a explicar un poco, doctor, cuál es el poder que tiene el inconsciente sobre nosotros o sobre nuestras mentes. Es muy importante lo que dice Carmen María porque el inconsciente tiene un manejo de información extraordinario. Se calcula por neurociencia que el inconsciente maneja 400 billones de bits de información por segundo, mientras que el consciente solo 2000. Esto da clara indicación de que si nosotros queremos hacer cambios reales, profundos dentro de nosotros, tendríamos que trabajar en el inconsciente y no en el consciente. El cerebro también, el proceso cerebral, tiene dos partes, ¿no? El consciente apenas es el 5% y el 95% de ese proceso es del inconsciente. Así que todo el poder está en el inconsciente. Entonces, ¿cómo entra lo que llamamos el pensamiento táctico dentro de este consciente o inconsciente? Bueno, fíjate que el cerebro también tiene una manera específica de trabajar y de hecho nada más tiene dos formas de hacerlo: o trabaja tácticamente o trabaja estratégicamente. Específicamente lo que me dices del pensamiento táctico, básicamente es aquel pensamiento que solamente está enfocado en acciones, ¿ok? Pero sin un hilo conductor. Quiere decir que ese pensamiento tiene esa característica. Van surgiendo esos pensamientos, pero no hay un hilo conductor que lo está llevando hacia una dirección definida. Eso básicamente es el pensamiento táctico y se utiliza para obtener cosas específicas que queremos nosotros. Entonces, ¿cómo se producen? ¿Son pensamientos que se producen, como dicen, en un momento, en un segundo? ¿No es algo que se ha ido planeando? Claro, es que el cerebro funciona precisamente de esta manera. Fue creado el cerebro para producir pensamientos. Se calcula que todo ser humano tiene alrededor de unos 60.000 pensamientos por día. Y de esos 60.000 pensamientos, solo 80%, solo el 20% son específicamente hacia una dirección. 80% de esos pensamientos son espontáneos. Quiere decir que por la misma forma en que opera el cerebro, el pensamiento táctico está ahí precisamente, porque sale espontáneamente muchos de los pensamientos que nosotros tenemos. Mira, nuestro cerebro no puede parar de pensar, siempre estamos pensando en una cosa, en otra, y muchas veces nos damos cuenta que como que no tiene un hilo conductor también. Entonces, esto tiene que de alguna u otra manera ver, cuando la gente tiene pensamientos individuales, tiene algo que ver con la gente cambiando de carreras o de vías, de qué es lo que hacen a lo largo de su vida o trabajos. Sí, no, excelente aportación, porque eso es lo que sucede. Muchas veces la mayoría de las personas, mira, 97% de la población mundial tiene un pensamiento táctico, por la forma en que opera. Eso hace que las personas, por ejemplo, hoy tengan un trabajo, mañana se dedican a hacer otra cosa, el mes que viene hacen otra cosa y están enfocados principalmente a obtener quizás ingresos para esta semana, para resolver las situaciones que tenemos que hacer. Pero van cambiando constantemente de actividades que están realizando. Eso es triste porque realmente, si te das cuenta, la vida va pasando, pero la gente no está alcanzando nada. Las personas piensan que están alcanzando algo, pero lo que están haciendo es dando vueltas en un círculo. O sea, doctor, que el pensamiento táctico nos distrae y nos desvía de nuestras metas. Claro, porque fíjate que una persona en el día se levanta y dice, yo voy a hacer estas cosas. Y sorprendentemente comienza a realizar otro tipo de actividades y regresa a casa muchas veces y dice, oh, no hice lo que yo iba a hacer.
Entonces, porque simplemente espontáneamente van ocurriendo, digamos, eventos en el cerebro, pensamientos diferentes, que lo van dirigiendo. Recuérdate que hay una secuencia. Un pensamiento modifica nuestras emociones y las emociones impulsan a nuestras acciones. O sea, como nosotros pensamos, así actuamos. Entonces, si nosotros pensamos tácticamente, actuamos tácticamente también. Entonces, no hay otra forma porque hay una secuencia en que se lleva. Y como te dije anteriormente, imagínate, el 97% de la población global, ¿okay?, piensa de esa manera. Está en pensamiento táctico. Solamente un 3% tiene una mente estratégica. Claro. Y la mente estratégica, obviamente, es la que nos lleva a lograr nuestras metas, que es precisamente lo que vamos a hablar cuando regresemos en nuestro próximo segmento, claro, donde vamos a hablar qué es el pensamiento estratégico y por qué es tan bueno y por qué tenemos que aprender todos a utilizar el pensamiento estratégico. No se vayan, que ya venimos con más. Y bien, continuamos con nuestro programa Construyendo una Vida Mejor y nuestro tema de hoy es Tu mente, tu mejor aliado para prosperar. Continuamos con el doctor José Ramón Carucci, que nos está hablando específicamente hoy de lo que es un pensamiento táctico y un pensamiento estratégico. Así es. Ahora, doctor, nos va a explicar qué es el pensamiento estratégico. Es aquel que solo se guía por planes, ¿ok?, en modelos o sistemas. Quiere decir que hay un hilo conductor en todo lo que está pensando y todo lo que piensa se convierte en una acción bajo una secuencia. Ahora, la gente que tiene mentalidad estratégica usualmente escribe sus planes, ¿sí?, los detalla, los pone con detalles. Y entonces esa es la diferencia de pensar tácticamente y pensar estratégicamente. Es solamente un tipo de pensamiento que se enfoca en planes de acción. Y precisamente entonces esta mente estratégica no se desvía o no se distrae entonces con los pensamientos tácticos. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Por qué la persona en pensamiento táctico se desvía y se va y no llega, no cumple su cometido, pero el de la mente estratégica sí se queda en el plan? Claro. ¿Por qué? Porque fíjate que, como te decía, como solamente piensa a través de planes de acción, hay algo interesantísimo. Es que la mente estratégica no solamente es el seguir un plan, es que tiene también un funcionamiento específico, que es el siguiente. Una persona cuando piensa estratégicamente, primero ve lo que puede alcanzar. Ve a la distancia, esto es el resultado que yo quiero tener. Lo puedo alcanzar, fíjate que no son cosas irreales. Lo puedo alcanzar porque conoce el potencial que tiene la persona. Y luego comienza desde el final y dice, voy a hacer un plan para alcanzar eso. Eso me va a llevar 2 años, por decir algo, o 3 años. Y este va a ser el paso A, el B, el C. Y cada paso está interconectado uno con el otro y es por eso que no se desvía. O sea que una persona con pensamiento estratégico también tiene algo que se llama disciplina. Okay. Desarrolla la disciplina de seguir un plan de acción. La persona con pensamiento táctico no tiene la disciplina. Y es por eso que siempre está haciendo una cosa, la otra diferente. Esa es la diferencia. Pero aparte de la disciplina, tienen pensamientos entonces, por lo que veo, realistas, porque como podemos pensar que una persona dice, voy a hacer esto y lo voy a hacer en 2 semanas, 3 semanas. Ahora, la persona que tiene un pensamiento estratégico dice, esto me va a tomar el tiempo correcto, el tiempo diferente, claro. ¿Por qué hay esta diferencia tan grande en que la población, 97% de la población, tiene solamente pensamiento táctico y simplemente un 3% de la población tiene pensamiento estratégico? ¿Por qué se produce este fenómeno? Porque fíjate, la mayoría de las personas que han desarrollado un pensamiento estratégico es por entrenamiento. Es mi caso. Mi caso, yo también me podía incluir desde hace muchos años atrás en que yo era una persona con pensamiento táctico, hasta que me di cuenta de la situación y entonces comencé a trabajar y yo mismo me hice mi neuroprogramación hacia un pensamiento estratégico y tuve que cambiar esa mentalidad por entrenamiento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
hay pocas personas, ¿sí? Hay un grupo de personas que nacen, digamos, con un pensamiento estratégico, pero es una minoría. La gran mayoría es por entrenamiento. Entonces, eso no surge simplemente por surgir. Hay que pasar a las personas por un proceso para enseñarles cómo se piensa estratégicamente. Esa es la diferencia. Parte de este entrenamiento, usted habló de escribir. Esa sería una parte del entrenamiento. ¿Por qué es importante escribir cuando estamos tratando o desarrollando un pensamiento estratégico? Excelente pregunta, Carmen María, porque mira, cuando uno escribe, está comprobado, todos los estudios dicen que se activan mecanismos inconscientes. Te das cuenta que el inconsciente dijimos que era donde estaba el poder. Cuando uno escribe, hay una conexión entre lo que nosotros escribimos, entonces activa directamente en el cerebro una serie de mecanismos inconscientes que desencadenan una serie de acontecimientos que guían a la persona para que pueda alcanzar lo que quiere lograr. Por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Hay personas que dicen, yo me quiero comprar una casa. Yo hablé con unas personas que me decían eso. Y uno me dijo, algún día yo voy a tener una casa grande. Yo le digo, eso nunca va a suceder. Porque no lo pusiste un tiempo. Fecha, algún día. Eso el cerebro no lo registra. ¿Qué sucede? El cerebro necesita saber a dónde va. Si el cerebro no sabe a dónde va, no te va a llevar a ninguna parte. Ahora, una persona dice, quiero comprar en diciembre mi casa. Y vamos a suponer que está en el mes de enero. Exacto. El cerebro hace los ajustes inconscientes para que en diciembre pueda comprar la casa. Pero hay otro que dice, no, yo lo necesito a mediados de año, en junio. El cerebro lo toma como una prioridad y desata mecanismos creativos, vienen ideas, formas diferentes para que compre la casa en junio. Tú sabes que estamos hablando de cosas porque no solamente es la parte estratégica de ponerse metas, es la parte en la estrategia, implica también organizar cómo, cuándo y en la fecha que lo quieres. Así es. Por eso que cuando uno lo escribe, tú estás escribiendo la estrategia de cómo lo vas a lograr. Y incluyes lo que tú quieres lograr, cómo lo quieres lograr, inclusive con quiénes te vas a asociar, si lo vas a lograr así, y le pones prioridades, porque el cerebro trabaja por prioridades. Si tú le dices al cerebro a dónde quiere ir, él va a buscar la forma de llevarte a donde tú quieres ir. Como se hace aquí en los Estados Unidos, hay que tener un plan de vida de 5 años, de 10 años, y puede funcionar para todos. Y es precisamente lo que vamos a hablar cuando regresemos. Claro. En nuestro próximo segmento vamos a aprender cómo es que podemos llegar a tener todos una mente y pensamientos estratégicos. Y bien, continuamos con nuestro programa Construyendo una Vida Mejor y nuestro tema de hoy es nuestra mente, nuestro mejor aliado para prosperar. Y continuamos con el doctor José Ramón Carucci, que nos está enseñando hoy la diferencia entre lo que es un pensamiento táctico y un pensamiento estratégico. Y como todo esto tiene que ver en lograr nuestras metas, en lograr nuestro cometido y que nuestros planes funcionen. Así es. Entonces, hablando de esto, es importante, creo, mencionar que hay gente que tienen planes, pensamientos, ideas o hasta sueños que nunca llegan a nada. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque fíjate que tú dices que ellos desean cosas, tienen eso, que cuando se enfoca uno en deseo, quiero, o sea, uno está metido en la esfera emocional. Entonces, la gente se olvida que los deseos hay que transformarlos en realidades. Y la mentalidad táctica, por ejemplo, tiene mucho de deseo. Yo deseo tener esto rápido, tener un carro ahora, una casa grande, y son deseos. Y no se dan cuenta que hay una secuencia. Un deseo, cuando está en nosotros, es bueno, pero si eso estimula nuestra imaginación. Si nosotros comenzamos a imaginarnos ya el carro, la casa, todo, luego desarrollamos eso y lo llevamos a un plan, entonces se convierte en una realidad. La mentalidad estratégica
se enfoca en realidades, en lo que yo puedo lograr, en lo que yo puedo hacer. Mientras que las personas con un pensamiento táctico se guían mucho por deseos, porque yo quiero, por las emociones. Ahora, hay que transformar los deseos en realidades a través de ejercer algo que se llama voluntad. Okay. La voluntad es cuando uno apela a su disciplina para uno llevar las acciones correctas que sí te van a llevar adelante. Por ejemplo, a mí me decían en las empresas, cuando yo iba a las empresas, me contrataban, me decían, estamos teniendo muchos problemas. Y los managers, los gerentes me decían, me vienen muchas personas a traerme problemas y yo los tengo que resolver. Le digo, vamos a cambiar la táctica, vamos a cambiarlo de táctica estratégica. Entonces cuando venían, le digo, cuando ellos vienen, ¿cuál es el problema? Bueno, es que hay tal situación. Le digo, muy bien, vas a regresarme y vas a traerme 3 soluciones. Al problema. Un plan pequeño, de 4 pasos, para tratar justamente de que haya una solución y que provenga de ti. Como tú eres el que conoces bien tu departamento, entonces se regresaban y les parecía, wow, pero si venía a pedir la solución. Empezaban a escribir un plancito de 4 pasos pequeños y cómo podían resolverlo. Al regresar, entonces le decía, ¿cuál de las 3 soluciones tú escogerías? Entonces, y es una muy buena manera de cambiar el pensamiento, porque el problema es táctico, la solución es estratégico. Entonces obliga a la persona a ir al final, como había dicho, doctor. Lo dijiste muy bien, porque el problema es táctico, ahí está, pero la solución es estratégica. Y esto yo lo que estaba era haciéndole una conversión a una mentalidad estratégica, porque todos podemos convertirnos en estrategas, ¿ok? Y yo lo que estaba haciendo era eso. ¿Y sabes qué sucedió? Comenzaron a disminuir todos los problemas, comenzaron a disminuir enormemente. Cuando ya venían con algo, era un problema real, era una situación real. Ellos se daban cuenta que podían ellos tener la solución si pensaban de una manera diferente. Y comenzó a disminuir. Yo le decía, en esta empresa vamos a cerrar el departamento de quejas, de problemas, porque y hablábamos el departamento de soluciones, y eso funcionaba. El departamento de pensamientos tácticos, cerrado. Cerramos eso, eso es lo que hacíamos. Entonces hemos hablado de varios aspectos que pueden ayudar a desarrollar un pensamiento estratégico. Hablamos de llegar al final, pensar por el final. Exacto. ¿Cuál es el objetivo? Hablamos de escribir. Pero ¿qué otras maneras, doctor? ¿Cómo puede la persona ayudar o desarrollar un pensamiento estratégico? Básicamente es por entrenamiento. Lo que yo le dije a estos empleados, pequeños planes. Y eso lo podemos comenzar con nuestros hijos. Hay un problema, bueno, hijo, preséntame 2 o 3 alternativas de cómo solucionarlo, aun estando ellos pequeños. Darnos la mejor solución. Pequeños planes que le den resultados. Fíjate, que den resultados. Cuando tú le pones un plan pequeño a alguien, de 2 o 3 pasos, y tiene un resultado, ellos primero su autoestima va a crecer, su confianza, van a decir, lo logré. Y esa es la base de un pensamiento estratégico. Yo logro algo. Otra cosa, hay que enseñar a las personas, porque aquí hay una situación de tiempo. El de pensamiento táctico quiere las cosas ya, piensa en el presente. Una persona de pensamiento estratégico piensa en el futuro. O sea, puede tomarse, como yo dije con lo de las pirámides, que construir 20 años para construirlo, pero es una maravilla, es una de las maravillas del mundo. Entonces, cuando tú quieres construir algo que vale la pena y que pase a las generaciones siguientes, tienes que pensar estratégicamente, tienes que tomar tiempo y debes entender de que tienes que tener la disciplina para saber esperar, para saber logrando por etapa las grandes cosas que uno quiere. Y me acaba de traer a la mente un pensamiento muy importante, y es que nuestra generación nueva, nuestros hijos o los más chiquitos, tienen un problema donde estamos viviendo con una civilización o una generación que necesita satisfacción instantánea. Exacto. O sea que tenemos que enseñar a nuestros hijos ya a pensar estratégicamente. Exactamente. Hay un problema, ya que tú dices eso, muy buena aportación, Carmen María, porque mira, nuestras generaciones que vienen van a enfrentar un mundo totalmente diferente. Y con la tecnología, como es inmediata, ellos quieren las respuestas inmediatas. Y la vida no es así. La vida es un proceso de aprendizaje. Y tienen ellos que adaptarse a enseñar ahora. Tenemos que prepararlos para el futuro, para que enfrenten la vida estratégicamente. Exactamente. Y es un proceso, como digo, no solamente que se puede aprender
a nivel de adultos, pero lo más importante es como padres, Claro. empezar a aplicarlos para cambiar la vida de nuestros hijos, para cambiar nuestras propias vidas, para ser más productivos, para pensar de una manera más productiva. Claro. Y Y al todo final esto- construir una vida mejor. Y construir una vida mejor. Y todo esto se puede lograr a través, ¿cómo lo podemos lograr, doctor? ¿En cuánto tiempo, le vuelvo a preguntar, porque esto es muy importante, Sí. ¿en cuánto tiempo podemos lograr esto? 15 semanas. Realmente, después de 14 años de investigación, tomamos Productivity Science. Yo tuve la oportunidad de trabajar con gente muy rica, con gente, pequeños empresarios, medianos, gente pobre, y empezar a revisar todos los sistemas de pensamiento. Y básicamente yo mismo me tuve que reentrenar para dejar de pensamientos tácticos y convertirme en un estratega. Y eso es lo que yo hago hoy en día. Y básicamente Productivity Science lo que establece es cambiar una mentalidad estratégica, pensar bajo planes, y le enseñamos a la gente cómo alcanzar los planes y lo que puede realmente convertir en una realidad. Bueno, doctor, realmente ha sido muy interesante lo que hemos aprendido hoy con usted. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado mucho, que hayan aprendido de que podemos cambiar nuestra mentalidad, que se den cuenta cada vez que tienen un pensamiento táctico, que hay que cambiarlo, que los está desviando de sus planes o de a lo mejor el objetivo que tenían por el día de hoy. Claro. Y bueno, los veremos una vez más en nuestro próximo programa de Construyendo una Vida Mejor. Ha sido un placer que nos acompañe. Muchas gracias, doctor Carucci. Gracias a ti, Carmen María. Hasta luego.